Esta tarde nos acompaña Óscar Vidarte. Óscar, ¿cómo estás? Nos enlazamos ahora con la transmisión de la conferencia de Nicolás Maduro. En privado, algunos de los funcionarios más altos del gobierno de Colombia nos han reconocido. El TLC fue una maldición para la economía colombiana. Nos lo han dicho gente que es empresario del más alto nivel, ministros del gobierno de Colombia, en privado. Yo no voy a decir qué nombre, de quién, pero nos lo han dicho varias veces. Ustedes saben que yo fui canciller y los conozco a toditos de estos 4 años del presidente Santos. Y si yo empiezo a emitir comunicados y el ALBA y el Petrocaribe y a moverme, que la ONU se mueva, que el Consejo de Seguridad están matando a los productores, a los campesinos, a los empresarios colombianos, no. Respeto estricto, presidente Santos, a lo que pasaba en Colombia, ¿verdad? Inclusive solidaridad. Lo llamamos, presidente Santos, ¿cómo está la situación? Preocupado, en privado, más nada. Porque estamos ayudando a Colombia a construir su paz, ustedes saben, ¿verdad? No voy a decir más, y la vamos a seguir ayudando. Más allá de que el presidente Santos de manera insolente se mete en los asuntos internos de Venezuela, miente diciendo que aquí se persigue a los colombianos, miente presidente Santos. Aquí se le han dado reconocimiento de su identidad a más de 2 millones de colombianos y tienen derecho, presidente Santos, en Venezuela, no en Colombia. En Colombia le niegan el derecho a estudiar, el derecho a la alimentación, a la salud, lo tienen en Venezuela. Inclusive el derecho a la vivienda. Cada vez que yo voy a entregar vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela, de 10 viviendas que entregamos, siempre aparece una familia colombiana que se vino por la guerra, que se vino por la miseria. Amor es lo que tenemos por Colombia y por el pueblo colombiano. Usted sabe, presidente Santos, si llega a escuchar esta grabación, ¿quién odia a Colombia y al pueblo colombiano? Yo se lo he dicho a usted, la oligarquía fascista que nos enfrenta a nosotros, que dicen que yo soy colombiano, que yo nací en Colombia, y entonces yo le dije al presidente Santos en UNASUR, y varias veces le he dicho, entonces decían, Maduro es un colombiano, todavía lo dicen, fuera los colombianos, colombiano maldito, que Dios nos bendiga siempre y nos proteja de esas maldiciones y proteja al pueblo colombiano. Así me decían, porque odian a Colombia. Y aquí se persiguió a los colombianos desde 1830 hasta 1998, que llegó Chávez. Y le enseñó a este pueblo a amar a Colombia. Y las campañas anticolombianas eran brutales. En la prensa, en la televisión. Todavía hay ese sentimiento anticolombianista en la oligarquía, no en el pueblo noble de Venezuela, que comparte, que trabaja con la familia colombiana. Entonces, toda esta campaña tienen que analizarla ustedes. Se parece mucho, está a los mismos niveles, tiene los mismos decibeles de la campaña que hubo contra el comandante. Vamos a retomar esta conferencia de prensa de Nicolás Maduro con periodistas internacionales cuando comiencen las preguntas. Óscar, bueno, lo que estamos viendo hasta ahora, no ha hecho ningún anuncio y se mantiene el discurso que polariza, ¿no?, de enfrentamiento. Él también acusa a la oposición de polarizar, pero su discurso también tiene ese tono. Sí, definitivamente, su discurso no es conciliador en circunstancias como las actuales en las que vive Venezuela, que está realmente fragmentada socialmente y políticamente. El discurso del presidente debería ser a unir a las partes y buscar mecanismos de diálogo y consenso. Pues esto demuestra pues el alto nivel de intolerancia que tiene el gobierno, en todo sentido de la palabra, inclusive con los medios de comunicación. Es un tema que vamos a tocar. Estamos viendo en la pantalla a Patricia Yaniot, que ha tenido que salir de Venezuela, pero debe sentir algún grado de seguridad para permanecer en ese discurso. Seguramente, ¿no? Estamos hablando de un régimen que lleva 15 años y que de alguna manera ha concentrado el monopolio de la fuerza, no solo a través de las Fuerzas Armadas que han sido prácticamente limpiadas en los últimos 15 años, sino también mediante la conformación de milicias urbanas. La oposición no cuenta con este tipo no cuenta con fuerza para enfrentarse al poder del oficialismo. Eso de alguna manera lo sustenta. Ahora, yo estoy convencido de que su poder tampoco es tan sólido y que cuando Capriles habla y dice acerca de la posibilidad de que haya un cambio
cambio dentro del propio régimen, yo creo que no sería ninguna sorpresa ver eso en los próximos días. Yo creo que hay muchos comentarios de Maduro que van en esa línea. Yo soy fuerte, soy un presidente fuerte, sí. Y creo que no solamente se lo dice al mundo, se lo dice al mismo y a su propio régimen. Propio gobierno. Exacto, para alguna manera, porque dentro de su régimen todos sabemos que existen fracturas entre diferentes sectores. Por ejemplo, el que encabeza Diosdado Cabello, mucho más militarista, ¿no? Entonces yo creo que la preocupación de Capriles es que después de que Maduro venga alguien mucho más duro, obviamente Cabello es mucho más radical. Como Diosdado Cabello, que es lo que él ha dicho, y una señal probablemente de debilidad hacia este enfrentamiento con la prensa, ¿no? Y es que en Venezuela, como hemos dicho, CNN ha cancelado, CNN Español canceló su cobertura de la crisis. La conductora Patricia Yaniot, que viajó a Caracas, informó que le fue suspendido el permiso de trabajar en el país y ha denunciado hostigamiento en el aeropuerto. Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no rectifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Luego de estas declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, CNN en español confirmó que la presentadora de esa cadena, Patricia Yaniot, y su productora, junto con el corresponsal de CNN Internacional, Rafael Romo, les había sido suspendidos sus permisos de trabajo en el país bolivariano. Yaniot se pronunció horas después desde su programa en Atlanta, Estados Unidos, que se transmite a toda América Latina. Cuando estábamos grabando un programa en el que solo queríamos propiciar un debate y un diálogo sano de ideas entre quienes están a favor y en contra del gobierno, cuando se nos dice que nuestro permiso para realizar nuestra labor periodística en Venezuela está revocado y nos preguntan que cuándo nos vamos del país, y el presidente minutos antes en cadena nacional dice que ha empezado el trámite para sacar a CNN del aire, me parece que a buen entendedor pocas palabras. Yaniot, cuya última transmisión desde Venezuela fue un debate entre jóvenes chavistas y opositores, manifestó que fue hostigada en el aeropuerto de Caracas cuando abandonaba el país. Me pidieron en 2 oportunidades que pasara mi zapato por la pantalla y por los rayos X. Cuando consulté de qué se trataba, me dijeron que había unas marcas oscuras en el tacón de mi zapato y que querían verificar si se trataba de drogas o de explosivos. Yaniot también señaló que luego de haber sido prácticamente expulsada de Venezuela, el Ministerio de Comunicación le cursó de manera contradictoria una invitación para que participara en una rueda de prensa. Pero esta no es la primera vez que se produce una tensión entre el gobierno chavista y CNN. En anteriores ocasiones, Yaniot incluso tuvo que enfrentar cara a cara al fallecido presidente Hugo Chávez. Es la manipulación, yo te voy a repetir y ojalá tú llegues allá a tu estudio y utilices esto y lo aclares al mundo. Te lo pido, te lo pido, te lo pido si te dejan. Si te dejan, si te dejan. Si te dejan, Patricia, si te dejan, Patricia. Ahí está CNN agrediendo a Venezuela. Que si yo sí tengo los guardianes míos, aquí están mis guardianes, el pueblo venezolano, esos son los guardianes de Chávez. A través de un comunicado, CNN afirmó que seguirá reportando ambos lados de la tensa situación en Venezuela. Y lo digo, yo cuando los escucho a ustedes... Bueno, y lo paradójico, insólito, es que en esa conferencia de Maduro, bueno, había sido invitada Patricia Yaniot, que le habían revocado el permiso de trabajo, y está presente también el corresponsal de CNN Internacional, Carl Penhold. Quizás una manera de Maduro de quizás cubrir algo de los daños que ha causado a nivel internacional esta noticia. Ahora, ciertamente a Maduro no le preocupa tanto CNN en inglés porque la población venezolana no ve CNN en inglés. A Maduro lo que le interesa son que la población venezolana no esté expuesta a información que pueda afectar pues al régimen. Por eso pues el control, la ley de medios y la política que ha tenido a nivel interno, y por eso pues su preocupación por cadenas internacionales que tienen mucha presencia en Venezuela, como fue en su momento NTN24 y como es CNN en español. De alguna manera ir contra aquellas cadenas que suplen pues la falta de información que de alguna manera te brinda pues las cadenas nacionales. Por eso también los ataques contra Twitter, que son otros caminos, otros medios que usa la población para informarse. Frente a este bloqueo de la información. Exacto. Que hay en la televisión. Ahora, se ha anunciado una marcha para el sábado. ¿Cómo ves tú la posición
de los seguidores de Capriles y de López y la del gobierno. ¿Crees que en este momento hay alguien que haya tomado que esté ganando, digamos, terreno? Bueno, ciertamente se ha llamado una marcha para el sábado. Hay marchas estos días en varias ciudades, especialmente en Táchira, pero en varias ciudades hay marchas, hay situaciones muy tensas. Esperamos que, como dice Capriles, quien es el que debería tomar la posta de la protesta, sean pacíficas, que justamente es el objetivo de Capriles. Yo sigo convencido de que Capriles todavía no vemos un compromiso real con la protesta. Es decir, sí con una protesta que de alguna manera le diga al gobierno que debe cambiar de ruta en muchos caminos, pero no con una protesta que busque sacar al gobierno del poder, que creo que era la intención básica, fundamental de López, de Machado, que son obviamente sectores mucho más radicales y que buscan confrontarse. Todos estos gritos de vete ya Maduro, pues sí, obviamente están relacionados con la necesidad de lograr un gobierno de transición y un cambio de régimen. No sé si necesariamente es la estrategia de Capriles en este momento. Pero ese liderazgo de López es el que ha logrado canalizar ese malestar de Venezuela, ¿no? Y vemos protestas en todo el país, por ejemplo, el caso de Táchira, en frontera con Colombia, que mencionabas, y es que varias ciudades han empezado a ser militarizadas después de las protestas que hemos visto en los últimos días, y ese es el caso de Táchira que estabas mencionando. Veamos. San Cristóbal, una ciudad fronteriza con Colombia, está bajo la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su alcalde Daniel Ceballos es acusado de promover las movilizaciones opositoras y de preparar un plan para desestabilizar al gobierno venezolano. El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, anunció el envío de paracaidistas a la ciudad, una unidad de élite a la que perteneció Hugo Chávez. Y no se entiende una acción bélica de esta magnitud. El pueblo del Táchira está bajo un ataque militar. El pueblo del Táchira está siendo aterrorizado desde el gobierno. Esto no tiene sentido. De otro lado, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se refirió en cadena nacional a la crisis política en Venezuela, que en los últimos 15 días se cobró la vida de al menos 6 personas. Si ahora no les tocó ganar las elecciones, en un próximo turno electivo presentarse nuevamente elecciones. Las elecciones son así, se gana, no se pierde, pero no se puede, por haber perdido una elección, poner en vilo a un país y también poner en vilo a una región que ha sido declarada hace muy poco tiempo por la CELAC como una región de paz. En tanto, el líder opositor Leopoldo López envió un mensaje de puño y letra a sus seguidores desde la cárcel. Fue a través de su esposa, Lilian Tintori, quien utiliza su cuenta de Twitter. Estoy bien, les pido que no se rindan, yo no lo haré. Estamos del lado correcto de la historia, decía su mensaje. Se supo también que el chavismo desabastecerá de combustible las regiones del país donde marchen los opositores. El presidente de Petróleos de Venezuela aseguró en su cuenta de Twitter que bloqueará el expendio de gasolina en las zonas asediadas por los fascistas, como llaman desde el gobierno a las movilizaciones antichavistas. Esto se suma a la escasez de alimentos, los cortes de luz y bloqueo de internet en varias áreas de Venezuela que han sido denunciadas por la oposición. Lo mataron, sí. Me decías que la situación en Táchira era importante, ¿no? La militarización y además el que sea frontera con Colombia. Y escuchamos las palabras también de Nicolás Maduro acusando a Santos de intervención. Sí, lo que pasa es que la situación de Táchira es particular, porque no solamente es tensa, como bien lo señala el informe, sino que además fue el centro, la cuna de las protestas que hoy conocemos. Acordémonos que ahí jóvenes universitarios comenzaron a reclamar por seguridad. Una protesta totalmente legítima, válida y que fue reprimida con fuerza por el gobierno. Detención de jóvenes que causó los primeros reclamos que de alguna manera movilizaron a gran parte del país y a este sector de la oposición mucho más radical y confrontación al gobierno. Entonces Táchira pues tiene un simbolismo en estas protestas la última semana y justamente ha sido el estado donde más violencia ha habido, más enfrentamiento y curiosamente es un estado que está junto a Colombia, que es el limítrofe a Colombia, lo cual da pie a Maduro a hablar del ingreso de paramilitares colombianos al país. Entonces estamos en una situación muy particular. Táchira hoy en día, su capital, San Cristóbal, pues tiene muchas calles bloqueadas, hay una situación muy tensa, hay militares, no hay luz, no hay internet. De alguna manera estamos viendo cómo el Estado o el gobierno venezolano reacciona cuando hay protesta. Y cuando escuchamos que también quieren cortar pues el suministro de petróleo, estamos viendo pues cuál es la estrategia del Estado, del gobierno colombiano, algo que por ejemplo la Unión Europea ha criticado bastante en las últimas horas. Ha habido un pronunciamiento de la Unión Europea del alto
alta representante Catherine Ashton, que están preocupados por la situación en Venezuela, entristecidos también por los muertos, alarmados por la detención de estudiantes y figuras políticas, y hace un llamado a las autoridades para que se lleve a cabo todo con el debido proceso y de manera imparcial, ¿no? También todos los sucesos que han ocurrido en los últimos días de violencia. Bueno, la posición de Cristina Fernández, por supuesto, nos sorprende, son aliados, pero ella insiste en lo que es el discurso también de Maduro contra las protestas, no son golpistas. Sí, lo que pasa es que hay dos temas que podemos rescatar del discurso de Kirchner. Uno, el hecho electoral, no esperen otras elecciones. Bueno, hay que señalar que si bien las elecciones, entre comillas, el proceso electoral mismo no se demostró no fue fraudulento, todo el proceso, estuvo cargado de irregularidades, digamos, y abusos, y uso de los medios del Estado, y toda la maquinaria estatal, y cooptación de toda la institucionalidad. De alguna manera eso invalida todo el proceso. Obviamente eso es una práctica regular, y estoy seguro que Cristina Fernández de Kirchner no vería eso como irregular en su país. Y el segundo, ese es un tema central, ¿no? Y el segundo tema es que muchos creen que esta es una afinidad ideológica, y no, acá la ideología no sirve de nada, acá son intereses puros. Y entre el gobierno de Kirchner y Chávez y hoy Maduro hay acuerdos muy estrechos. La venta de granos, de comida, alimentos de Argentina a Venezuela es muy importante, los convenios pues energéticos son muy importantes, Venezuela le compró bonos para que de alguna manera que Argentina pueda financiar su deuda, es decir, los últimos 10 años ha habido mucha cooperación. No esperemos de Kirchner pues una crítica como la que hemos visto en la Unión Europea, que es una crítica mucho más directa y clara al hablar de detenidos y tener cuidado con los detenidos políticos o los líderes políticos detenidos. Me parece que es mucho más directa en su crítica. Y también se refiere a que es esencial que los periodistas se les permita ejercer su profesión de manera libre, y que también los ciudadanos y los políticos puedan expresar sus puntos de vista en los medios, ¿no? En los periódicos, en la televisión. ¿De qué manera se parece también un poco esta situación a la que vivimos con Fujimori en los últimos meses? Fujimori había logrado ganar las elecciones, también elecciones cuestionadas, pero las había ganado, estaba en el poder, y más bien y las manifestaciones lo que pedían era un cambio, ¿no? Y se dio, pero bueno, claro, la salida fue con la renuncia. Sí, lo que pasa en el caso de Fujimori, pues sí se planteó una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno, 1, 2, hubieron algunos destapes que de alguna manera demostraron visiblemente la corrupción y la un punto suciedad. De quiebre. Exacto, la suciedad. También hay que tener en cuenta que se rompen algunos vínculos muy importantes para el gobierno. Por ejemplo, la relación con Estados Unidos. Montesinos con la CIA. Claro, la relación con Estados Unidos se quiebra a partir de la ruptura entre el Servicio Nacional de Inteligencia y la CIA, a partir de la venta de armas a la FARC. Entonces, digamos, hay una serie de hechos que comienzan a dar que terminan, digamos, quitando el soporte interno. Digamos, la polarización que vive el país ya no fue tanto después de los videos, e internacionalmente pues, tus principales soportes se comienzan a caer. Yo creo que habría que ver qué podría pasar en Venezuela para que suceda eso. Por lo pronto me gustaría saber qué va a decir Maduro con respecto a la Unión Europea, a ver si nuevamente se va a enfrentar y va a buscar abrirse mucho más frentes de batalla en el plano internacional. Tendría que venir una filtración de su propio gobierno. Y lo que también recordaba Gustavo Gorriti en una columna, el tema de los 4 suyos, ¿no? Los 4 suyos salió a marchar una gran cantidad de gente en contra de lo que era el régimen de Fujimori, y la manera de oponerse de Fujimori no fue sacando a sus partidarios, sino con la represión. Exacto. O sea, no tenía cómo contraponerle otra fuerza. Sí, lo que pasa es que a diferencia de lo que vemos en Venezuela, pues en el Perú no había milicias armadas, más allá de las fuerzas regulares y algunos grupos paramilitares para fines específicos. Entonces era la Fuerza Armada la que reprimió pues a los manifestantes. Y culpó nuevamente a la oposición. Y culpó, vemos lo mismo. Es decir, yo creo que hay que señalar algo bien claro, y es que existen algunos contextos que los repetimos constantemente. Lo vimos en el Perú en su momento, con infiltración, culpar a la oposición, culpar a los medios de comunicación que no dicen la verdad, es decir, que todo está bien y tranquilo. Lo vimos en Egipto con Mubarak, igual él cortó el internet, cortó las libertades. Lo vemos en Venezuela, lo vimos en Ucrania. Es decir, la historia se repite y algunas veces uno ya sabe cuál es el final de esta historia, así que... ¿Y cuál crees que va a ser el final? Todo va a depender de que se mantenga viva la protesta uno, que se mantenga viva la protesta, y dos, pues, que eso implique de alguna manera contradicciones en el propio régimen. Esa es la única manera de ver ahora. O que Maduro haga concesiones.
lo cual no lo menciono porque parece muy improbable, teniendo en cuenta que en 15 años el chavismo no ha dado concesiones, y porque detrás de Maduro hay sectores mucho más radicales que él, que no creo que estén dispuestos a hacer esas concesiones. Y ya hemos visto que ha habido intentos de Maduro de llevar a cabo tender algunos puentes, como hace un par de semanas con la muerte de la actriz, pero todo llamar a los gobernadores de oposición, por ejemplo. Pero todo en la foto. Así yo veo mucha debilidad en Maduro y en el chavismo de poder tender puentes con la oposición. Vamos ahora a seguir con este tema, y es que varios artistas se han pronunciado a través de las redes sociales y eventos públicos sobre la violencia en Venezuela. Estos fueron algunos de sus mensajes.